¿Cómo que va a estar muerta? Asesinaron a Isabela. Pues ese hijo de la chingada. Un vecino testificó que vio llegar a Daniel llamas a Isabela. ¿Por qué no confiesas de una vez que se te antojó la hija de tu novia? Si la policía no puede encontrar al culpable, tú debes de contratar a alguien para saber quién la mató. Quiero fuerte, hijo. Te veo al rato. ¿Cómo así que la mataron? ¿Quién? No tengo la menor idea. Pero quien haya sido a mí me hizo un favor. Me sirves otro. Así celebramos. Prácticamente metiste al asesino de tu hija en tu propia casa. Yo la quería como una hija, Regina. Tú lo sabes. ¿Viniste a apoyarme o a hundir más a Daniel? ¡Yo no puedo vivir con esto! ¡Suéltame! ¿Dónde vas? ¡Suéltame! ¿Dónde vas? Déjame ir. ¿Sabes lo fácil que sería hacer que te caiga? Necesito tu ayuda. ¿Y tú qué quieres que yo haga? Tienes que ver conmigo. Yo sé lo que Lucho está haciendo y lo que tú le hiciste a Isabel. Te voy a usar de carnada para atrapar a Braulio. Sabes que no voy a salir con vida. Me va a matar por traidor. Revisé con Urdaneta los registros de propiedad de San Luis de Altagracia. Tiene una hacienda en Tepoztlán. Si tienes tiempo, vamos a checar el área, como tú me digas. O sea, mándame la ubicación, ¿sí? Tu especialidad. Vas. ¿Está? Es que está resbaloso. Un lugar muy raro para tener una cama, ¿no? Ay, mira. Esa mujer es tan rara que no me sorprendería que así tratara a su personal. Mira. Parece una mordaza. No, pues aquí puedes meter a alguien, torturarlo para que hable y afuera ni quien se entere. Estoy seguro de que aquí estuvieron interrogando a Sebastián y quién sabe cuántos más. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Buzón de voz.
te dije? ¿Qué te dije? Te dije que no llamaras a tu hermano. Braulio, estoy desesperada. Llevan muchísimos días que Sebastián no aparece. Porta Salgo un segundo y empiezas con tu... ¿Dónde está Alfonso? No sé. Seguro se fue a algún bar. Hace rato intentó abusar de mí. ¿Qué? Braulio, soy yo. ¿Dónde estás? Me escapé, estoy cerca de la Ciudad de México. ¿De quién es el teléfono? ¿Es el que me llamas? Es de un guaruro de Altagracia. ¿Braulio Sebastián? Se lo robé antes de irme. Por favor, Braulio, tienes que venir a buscarme. Te voy a mandar la dirección. Sebastián, ¿y por qué me marcaste a mí? ¿Por qué no a Alfonso o a tu hermana? Tú eres el que tiene el control de todo, Braulio. Además, no quiero que mi hermana se entere. Se pone muy nerviosa. Tenías razón sobre Altagracia. Se merece todo lo que le hiciste. ¿Estás en el camino de Tepoztlán? ¿Estabas en la hacienda de Altagracia? Sí, ¿por qué? Alfonso y yo te fuimos a buscar. No te encontramos. Es que ella... todas las noches me sacaba a otro sitio. No sé a dónde porque me vendaban los ojos. Y en las mañanas me regresaban de vuelta. Me estoy quedando sin batería, Braulio. Acá te espero. Es tu hermano. Se escapó. Dice que está en un lugar seguro. Gracias a Dios. ¿Vas a ir a buscarlo? Claro. Y tú vienes conmigo. Todo lo que hago es porque te amo. Y quiero que vivas, hija. Pero no a costa de tu vida, ma. Pues yo prefiero estar muerta que disculparme con el que mató a tu hermana. No quiero perderte. Ay, ¿tú crees que el papá de Lucho nos va a dejar en paz así nomás porque yo me retrate? No, pero tal vez... Un día no vas a regresar de las tortillas. O a mí me meten un levantón. Si no luchamos, siempre vamos a andar con miedo, mija. Cuando ese enfermo te secuestró, no pude ayudarte. Tampoco pude cuando mataron y violaron a mi Luisa. Pero esta vez voy a pelear por ti y por tu hermana. Lucho Navarrete tiene que terminar en la cárcel. ¿Cómo es eso que no está? Si la fui a buscar a la constructora y me dijeron que no había ido a trabajar. Pues sí, ¿por qué no llamó antes? Digo, lo hubiera marcado, así se ahorra 2 viajes. No manejo celular. ¿No le dijo para dónde fue? Si fue a la hacienda o a verse con Navarrete. ¿Cómo se le ocurre que la doña me va a estar diciendo a dónde va, de dónde viene? No, pues es la doña. Eunice, pensé que eras mi hermana. Ay, Regina. Siento mucho lo de tu hija. ¿Qué dice la policía? ¿Alguna pista? Están investigando. Se llevaron a Daniel preso. ¿Ya Daniel por qué? Fue el último que estuvo con ella. Los vieron entrar juntos a la casa y... creen que quiso abusar de ella. No, pero es que eso es absurdo. A mí Altagracia me dijo que desde que lo sacó de la cárcel, él lo único que ha hecho es cuidarlas a ustedes. Si él hubiera tenido alguna mala intención, ya se habrían dado cuenta, ¿no? Pues sí, no lo sé, la verdad no sé qué pensar. Tengo miedo de ir a verlo y darme cuenta que sí fue él. ¿Y si de pronto dejas de ir a verlo y resulta que es inocente?
conociste a Lucho? ¿Por qué te contó todo? Mi hijo era uno de los arcoíris. Se suicidó cuando lo descubrí. Y, bueno, en realidad nunca se supo que él formaba parte de ellos. Lucho me buscó poco tiempo después para callarme, pero yo solo le dije que quería ayudar. ¿Ayudar cómo? Es muy difícil entender lo que nosotras vivimos, ¿sabes? La angustia, ese sufrimiento que pasamos cuando nos damos cuenta que nuestros hijos son especiales. Yo a mi hijo no le pude salvar la vida, pero ahora espero que pueda salvar su alma, pidiendo por él, ayudando en su nombre para reparar todo el daño que él hizo. Yo no creo que yo pueda hacer eso por Lucho. Es que ya no sé ni quién es. Pero bueno, al menos tú todavía puedes salvar a tu hijo. Las cosas que haces son horribles. Sí, pero nosotras tenemos mucha culpa. La tenemos por no haberlos escuchado, por no haberles dado todo ese cariño que ellos necesitaban. Sí, pero yo nunca me imaginé que él se fuera conmigo. Mira, Lucho tiene muchos momentos de luz. Él está verdaderamente arrepentido. Él quiere cambiar. Él quiere detenerse. Yo creo que ya no sé qué hacer. Creo que la única manera de frenar todo esto es confesándole a la policía lo que hicimos. Yo no creo que ese sea el camino. Si vas a la cárcel y haces que encierren a Lucho, eso es evadir tu responsabilidad como mamá. Eso va a empeorar la situación de tu hijo. Eso va a terminar que él se mate. Eso es lo que tú quieres. No, es mi único hijo. Por eso tienes que enderezar las cosas y no empeorarlas. Lo importante es que te arrepientas y que repares ese daño que tú le hiciste cuando lo maltratabas. ¿También te contó eso? No. Nadie te está juzgando. Yo hice lo mismo con mi hijo cuando era un niño. Y de verdad es que yo me siento muy arrepentida. ¿Y esa señora quién es? Olga nos hizo favor de donar una generosa cantidad para construir la guardería de los empleados de la constructora. Tú me haces conocida. ¿Estás segura que no nos vimos en otra parte? Seguramente sí. No es el primer evento de caridad al que voy de tu empresa. Bien. Es muy raro que yo vaya a esas cosas. Eleonora es quien se encarga de eso. Bueno, también me pudiste haber visto en alguna revista de sociales. Los paparazzi no me dejan en paz. Piensan que yo soy la Madre Teresa de Calcuta de aquí de México. No, sí, pues, me imagino puede ser. Bueno, las dejo, que nada más vine a cambiarme para irme a una comida. Mucho gusto, Olga. Ay, sí, mucho gusto. Permiso. Se va a dar cuenta, no es ningún tonto. No se va a enterar. Y tú no le vas a decir nada. Estoy harta. Ya no puedo con tanta presión. Voy a soltar la verdad. Ya, que se vaya todo el demonio. No, a ver. Escucha. La cárcel es muy difícil para las personas como tú o como yo. Entiéndelo. Los se desquitan con nosotros de que viven. Tú tienes que pensar en tu hijo. En todo lo que puedes perder. Tu posición, tu dinero, Si ya perdí a mi marido. Ya no puedo más. Ya no puedo ser la única que recibe los golpes, a la que tratan todos como una basura. Esto se acabó. Eleonora, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Shh, cállate. Te van a escuchar. Ven acá. Ven. Calladita, sí, estás bien. Ven acá, mi amor. Estás bien. Shh.
¿Por qué no tengo noticias de Altagracia? La he estado llamando todo el día, pero no me contesta. ¿Qué puedo hacer? Te lo advierto, Felina. Si estás tratando de salvarla, ten cuidado. ¿En realidad me crees tan estúpida como para estar yo poniendo en riesgo mi pellejo por salvar el de ella? Es lógico que no quiera contestar ni hablar con nadie, pues si se le acaban de echar a la sobrina. ¿Fuiste a su casa? Y también fui a la constructora, pero allí no está. Seguramente creen que Braulio mató a su sobrina. ¿Y lo hizo? Si así fuere, no te lo diría. Pero bueno, es fácil encontrar a tu amiga. Basta con que veamos a Navarrete. Seguramente va a querer consolar a su novia. Te recuerdo que Navarrete tiene muchos hombres muy bien armados. Y ella también. Por eso va a ser una explosión. Así va a haber para todos. Los van a tener que recoger con pinzas. Vuelve que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tienes que irte. Te juro que no iba a regresar, si no es porque me enteré de lo que está pasando.